Aquí tengo el iPhone SE 2022. Os voy a enseñar un poquito cuál ha sido mi experiencia y lo importante, si realmente merece la pena. Pues antes de nada, como sé que os gusta ver qué traen en la caja los nuevos iPhone, pues simplemente vamos a abrir este nuevo iPhone SE 2022, que como veis la caja es como habitualmente nos suele acostumbrar Apple, es decir, una caja donde si la abrimos nos vamos a encontrar el propio dispositivo, pero antes también voy a enseñar lógicamente que trae las instrucciones de uso, las típicas, las de toda la vida, la clavija para quitar la tarjeta SIM y también lógicamente una pequeña pegatina con el logo de la manzana. También, por último, ya sabéis que no trae cargador, pero lo que sí trae es el cable Lightning USB-C. Así que con esto ya prácticamente lo tenemos todo. El dispositivo viene envuelto en un plastiquito que nos va a indicar, en este caso, tanto que tiene Touch ID, dónde está y también cómo se ubican los botones, una especie de tutorial rápido para aquellos que están un poquito más despistados. Ya sabéis que este dispositivo está disponible en 3 colores, en este caso yo he estado probando el color medianoche, que para que os hagáis una idea lo estoy comparando aquí con el iPhone 8 color negro y si existe un pequeño matiz lo veréis como una especie de azul muy oscuro que bueno, prácticamente es un negro si luego le añadimos una funda o una carcasa. Al fin y al cabo es un dispositivo que sí tiene una pequeña variación incluso con el blanco o también con el rojo, pero prácticamente son los mismos colores. Y sí, si lo vemos desde fuera prácticamente tiene el mismo diseño del iPhone 8 que fue lanzado en el 2017 y también que su hermano el iPhone SE 2020. Pero ojo porque parece que en cuanto al cristal de la parte trasera sí tenemos el mismo cristal que los últimos iPhone 13, es decir que va a ser uno de los dispositivos más resistentes, es decir que tiene un cristal de los más duros en un smartphone. Aún así, como estáis viendo, sí, tenemos una sola cámara en la parte trasera, un dispositivo de aluminio y de vidrio y por último en la parte frontal tenemos unos marcos, bueno, bastante grandes, pero también tenemos un Touch ID que muchos de vosotros probablemente lo prefiráis en vez del Face ID. Así podemos desbloquear, realizar pagos, etcétera, etcétera. Y por si os preocupa, sí es resistente al agua y al polvo y tiene una certificación IP67. Vamos, que lo podéis mojar como yo estoy haciendo, eso sí, tened cuidado y que solo sea cuando no nos queda otra opción. Y lógicamente las novedades de este dispositivo están dentro, no están fuera, es decir, tenemos por primera vez en un dispositivo tan barato de Apple lo que sería el 5G. Este tipo de conectividad nos va a permitir hacer cosas más rápido, ya sea navegando por la web o simplemente descargando cualquier contenido. Y este dispositivo irá a la velocidad de la luz prácticamente con el nuevo chip que tienen los iPhone 13 que es el A15. Esto ya lo sabréis, pero simplemente os voy a dar mi experiencia porque no es que vaya fluido, sino que va un pasito más, es decir, vamos a descargar apps súper rápido, vamos a abrirlas igual de rápido. He estado probando diferentes juegos, desde el juego más sencillo como puede ser el Candy Crush hasta juegos un poquito más complicados y un poquito más difíciles como el NBA 2K. También he estado probando el Rocket League y de la misma manera es un dispositivo que en ningún momento vamos a tener ningún problema, pero ya no solo jugando a juegos, sino que este chip A15 Bionic nos va a permitir no solo jugar a juegos y abrir aplicaciones en la multitarea y sin ningún tipo de refresco prácticamente, gestionando la RAM de una manera muy eficiente, sino que también a la hora de abrir la cámara, de sacar las fotos y de postprocesarlas va a hacer un trabajo que yo creo que es excelente. Es decir, que tiene un trabajo no solo de potencia, sino también de optimización en las dos cosas que creo que es un poquito más flojo este dispositivo, donde son la cámara y la batería. En cuanto a la cámara, sí es cierto que tenemos prácticamente la misma lente y donde sí añade mejoras es en cuanto a fotografía computacional. Es decir, tendremos mejoras, introducción del Deep Fusion en este dispositivo, lo que nos permite unas fotografías con muchísimo más detalle. Por ejemplo, estaréis viendo aquí algunas flores o simplemente detalles que podemos apreciar de una forma más evidente. El HDR4, el mismo HDR que tenemos en los iPhone 13, también ha sido incorporado para que tengamos
una mejora en el contraste, en el color, en el ruido de la foto y también los estilos fotográficos. En este caso solo están disponibles en los iPhone 13 y ahora también en este dispositivo, donde podremos predefinir un estilo de foto para así poder sacarla de una manera mucho más rápida con unos valores predefinidos, podríamos decir. A la hora de utilizar el vídeo también tenemos mejoras y sobre todo las vamos a notar cuando tengamos poca luz. Aún así, en cuanto a vídeo es un dispositivo muy equilibrado. Eso sí, estaréis viendo aquí algunas fotos con la cámara frontal y aquí también tenemos Deep Fusion y también el modo retrato, que lo tendremos en la cámara frontal y en la cámara trasera. Eso sí, ojo, porque solo podremos realizar modo retrato a personas y no a objetos, como es este caso, donde no tendremos ese degradado, ese efecto gaussiano en el fondo. A pesar de tener el mismo cuerpo que el del año 2020, tenemos una mejora en batería, sobre todo en reproducción de vídeo, que son 2 horas más. Para que os hagáis una idea, este dispositivo tiene prácticamente la misma batería o la misma duración, la misma autonomía que los iPhone 12 mini. Es una batería que podremos estar en torno a las 6 horas reales. Ya sabéis que aún no os puedo decir exactamente la duración y la autonomía de la misma. Con el tiempo voy haciendo vídeos donde os digo exactamente cuántas horas dura este dispositivo. Aún así, tenéis que tener en cuenta que es uno de los puntos más débiles. Mi primera toma de contacto con este dispositivo, ya sabéis que no entro mucho en cuanto a detalles, en cuanto a especificaciones, en cuanto a horas, pero lo que os puedo decir es que este dispositivo me ha dado unas sensaciones muy buenas en cuanto a experiencia, en cuanto a potencia. Ya sabéis que vamos a estar muchísimos años con este dispositivo gracias a las actualizaciones que nos brinda Apple, porque este chip es sinónimo de duración a largo plazo. Y eso sí, tiene algunos puntos débiles. ¿A quién recomendaría este dispositivo? Pues yo creo que está dirigido a todos aquellos que vengan de Android y a lo mejor queráis empezar a utilizar el sistema iOS sin gastaros mucho dinero, o a aquellas personas que pongan por encima el rendimiento, la duración en cuanto a los años, que por ejemplo en cuanto a la batería o a la pantalla. Si además tienes algún plan de datos con 5G, me parece una muy buena alternativa a todos aquellos dispositivos que a lo mejor tienen mejores especificaciones pero no tienen la posibilidad de utilizar esta conectividad. Es un dispositivo que lo podremos utilizar con una mano, que es bastante equilibrado pero que me deja un poquito de mal sabor de boca solamente por su diseño. Aún así, si no os importa esto, me parece un dispositivo bastante recomendable. Estos días estaré trayéndoos también comparativas con otros dispositivos para que así podamos valorar si elegir uno o elegir el otro. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que traeré más vídeos entrando en profundidad en los detalles, en las novedades de este dispositivo, igual que los otros productos que ha presentado Apple. Así que espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios vuestra opinión, qué sensación os ha dado y si vosotros os lo vais a comprar o no. Como siempre, valora el vídeo, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!